Bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis ese apocalipsis? Bueno, con todo esto de la censura de Iker Jiménez, es que, de verdad, o sea, hombre, que yo lo condeno. O sea, en ese aspecto yo, Iker, estoy contigo. O sea, mal. O sea, tiene mi apoyo de que no te censuren, evidentemente. Pero, hombre, de ahí a querer escribir el relato cuando vosotros y vuestro programa era el relato oficial durante la pandemia y que lo trajiste a YouTube, que nos hiciste muchísimo daño a la gente que estábamos en YouTube y en otras plataformas. Eso por ahí no. Mirad, mira ahí que mira el coronel Pedro Baños. Mira, aquí os dejo un testimonio. Tenéis un testimonio. Este es mi libro. Esto aquí un detective contra la pandemia. Lo escribí hace ya 2 años y es prácticamente el testimonio, pues de eso, pues de lo que yo viví, de lo que yo viví. Aquí están resumidas, pues las entrevistas más importantes que yo hice en ese momento con científicos, con biólogos. Los vídeos se perdían, muchos vídeos los conseguí rescatar, entonces lo que decidí es plasmar lo que yo consideraba más importante en un libro, porque esto no se pierde, es decir, esto se imprime, esto está ahí, esto queda para siempre, para la eternidad, no así los vídeos, ¿no? Que los vídeos en un momento dado están colgados en internet, mañana se va a internet y se acabó, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis, por ejemplo, pues, entrevistas con la Quinta Columna, con Ricardo de la Quinta Columna, por ejemplo, con biólogos como Fernando López Mirones, con John Ander Echevarría, el biólogo del presidente del Colegio de Biólogos de Euskadi, que sí fue perseguido, ¿eh? Con otros biólogos también importantes, médicos también. Unas entrevistas muy interesantes y que ya estaban diciendo, bueno, que aquello era lo del pangolín asesino era meter, y además meter miedo a la gente, porque el mayor, digamos, daño que se hizo fue el inculcar el miedo a la gente. Ese fue el mayor daño, y el miedo mata, y mata mucho, y quitó muchas vidas. El miedo en España, en el mundo, quitó muchísimas vidas. Pues que aquello era una estupidez, aquello era una, en fin, que no había por dónde cogerse. Y él lo explicaba en este libro, bueno, en la entrevista, en los vídeos que después quedó plasmado en este vídeo, desde que aquello le explicaba lo que era una zoonosis, que eso era no improbable, sino lo siguiente, que un chino se hubiera comido un pangolín, ¿no? Y hubiera extendido una enfermedad respiratoria a todo el mundo. Eso es poco menos que ciencia ficción, ¿eh? Entre otras cosas, porque pasar de en todo caso tendría que ser una enfermedad estomacal, una infección intestinal, no respiratoria. Pero que eso se convierta en una enfermedad respiratoria y que lo contagie a todo el mundo, pues no. Y para que se contagiara otras personas, pues esas otras personas tenían que haber estado en contacto, digámoslo así, con las heces de ese chino, ¿no? Lo cual es improbable, es muy improbable y muy difícil que se hubieran contagiado a nivel mundial, claro. Pero era gente que era, en fin, que era de ayudita, y sobre todo había muchos biólogos que no hablaban por miedo, y muchos veterinarios, porque los veterinarios entienden mucho de biología, más que los médicos. Y los veterinarios hicieron una gran labor. Pero muchos biólogos se extendió el miedo a la censura, y muchos biólogos no hablaban, no querían hablar por miedo. Muchos médicos no hablaban por miedo, muchísimo. Y los médicos que hablaron fueron represaliados inmediatamente, como el doctor Ángel Ruiz o como la doctora Popper, ¿no? Fueron represaliados inmediatamente, aunque se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo y que en muchos aspectos era una locura lo que estaba pasando, pero se callaban por miedo y asumían el relato oficial. Mira, a mí me han quitado canales, quiero decir, yo ahora evidentemente, si a mí no me hubieran censurado, podría tener perfectamente 400.000 suscriptores, 500.000, un millón, no se sabe, ¿no? Pero muchos, desde luego. Si no me hubieran empezado a quitar vídeos, quitar canales,
etcétera, etcétera, etcétera. Ha quedado en este vídeo, por eso hice este libro, pero sí tengo la satisfacción de haberle salvado la vida a miles de personas. Y no porque lo diga yo, sino porque me lo han dicho, porque han sido decenas de personas las que me han escrito, las que me han llamado, o las que personalmente, viéndome en la calle, me han dicho: Pedro, has salvado mi vida y la de mi familia. Mientras otros, y no digo quién, porque cada uno lo sabrá, durante ese tiempo, pues no han ganado más dinero en su vida. No han ganado más dinero en su vida, ya lo digo yo. Y yo estaba haciendo malabares para sacar este libro. Este libro me costó alrededor de 2 o 3 mil euros, es decir, con una economía, ya sabéis, muy limitada. Haciendo malabares. Porque entonces era yo autónomo y entonces sí dependía, me jugaba mi comida. Es que no solo me jugaba que me detuvieran la libertad, es que me jugaba también mi propia comida. O sea, que me cerraran, de que al mes siguiente no tuviera ingresos. Entonces, hombre, tengo la satisfacción de que ahora me paran por la calle y mucha gente, y de saber que he salvado la vida a decenas de miles de personas que no se dejaron inculcar el miedo, el miedo, el miedo. El miedo que tanto vende, ¿verdad? El miedo que tanto vende. ¿Entendéis? Pero no os preocupéis por nada, porque la verdad siempre no hace libre. Por cierto, si os preguntáis dónde estoy contra la pandemia, pues lo tenéis en Amazon, ¿eh? Es un libro de testimonio, esto quedará ahí hasta eterno, o sea, de lo que yo viví. Y fijaos que el jovencito estaba ahí, estaba más joven en la foto. Así hacía la entrevista, ¿sí? Hasta luego.